Hola, ¿cómo andan? Bienvenido para todas y para todas. Hoy vamos a estar abordando este espacio, un espacio de taller, con el fin de que empecemos a trabajar y a pensar, replantearnos un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestro hacer cotidiano, ¿no? Con la vida diaria de lo que es cuidar, acompañar, asistir o atender a una persona mayor que tiene demencia. Por eso este taller tiene como nombre herramientas para acompañar a una persona mayor con demencia. Mi nombre es Cristín González, soy terapista ocupacional, me dedico a trabajar con personas mayores con y sin demencia, acompañándolos en su proceso de envejecimiento hace más de 10 años. He transitado por diferentes tipos de dispositivos, tales como centros de día para personas mayores, residencias de larga estadía, centros de rehabilitación, unidades de neurociencia y neuropsicología, atención en domicilio, atención en consultorio, supervisiones, realización de tutorías y también de seguimientos y acompañamientos familiares, como así asesoramiento y asistencia a instituciones que así lo requieran en la temática. Para mí es un honor y un placer estar en este espacio para poder contarles, compartir y, como les dije también, reflexionar acerca de lo que tiene que ver con acompañar a una persona mayor con demencia. Sean bienvenidos y bienvenidas a este taller. Recuerden que siempre van a tener un espacio en donde realizar consultas, en donde poder tener alguna devolución, en donde pueden escribir para que nosotros podamos sostener y realizarles una devolución y hacer un feedback con el fin de mantener un vínculo y una comunicación. Puedes encontrarnos entonces en teongeronto@gmail.com o en Instagram @teopersonasmayores. Como les nombré entonces, el taller tiene una modalidad interactiva y si bien este tipo de conexión no nos permite que estemos frente a frente, sí nos permite compartir, ¿no es cierto? También esta forma nos ha posibilitado llegar a otros lugares, de otras maneras, tener otros alcances y quizás que ustedes estén en este espacio y que tengamos la oportunidad de compartir y conocernos. Así que vuelvo a reforzar entonces, los medios están disponibles para que ustedes puedan realizar consultas y sobre todo para que nos dejen su experiencia. Bueno, y vamos a arrancar entonces por qué es el Alzheimer, ¿no? O deberíamos decir que es la demencia mejor, ¿no es cierto? La demencia es un síndrome generalmente de naturaleza crónica o progresiva, ¿sí? Que está caracterizado por el deterioro de la función cognitiva, que va afectando claramente el desempeño de las actividades de la vida diaria de la persona. Claramente que esto es provocado debido a una afección que presenta la persona en la memoria, en la alteración del pensamiento, en la orientación en tiempo, persona, espacio, en la comprensión, ¿sí? En la posibilidad de realizar cálculo, así como en la capacidad de aprendizaje, lenguaje y sentido de la realidad, según la Organización Mundial de la Salud. La demencia está causada y es causada, mejor dicho, por un montón o una diversidad de enfermedades. Claramente una es el Alzheimer, pero también hay otros tipos de enfermedades que ocasionan demencia, ¿sí? Pero no quiere decir que sean sinónimos. Hay otras formas, quizás como lo que hace a lo que tiene que ver con los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Que pueden tener asociados como sintomatología la demencia.
Los datos estadísticos responden a que la enfermedad de Alzheimer es responsable de entre un 60 y un 80% de los casos de demencia. Por eso es la forma de demencia que más conocemos, porque también es la más diagnosticada. El Alzheimer no es una característica normal del envejecimiento. Tenemos que entender que no todas las personas mayores tienen que sí o sí desarrollar algún tipo de demencia, sí o sí algún tipo de deterioro tan profundo que altere sus desempeños en la vida diaria, ¿sí? Tenemos que empezar a pensar que la vejez no es un sinónimo de discapacidad, que la vejez no es un sinónimo de enfermedad, ¿sí? Que la vejez no es más que en un estadio nuevo con características específicas y con una gran heterogeneidad. Y si bien el factor de riesgo conocido más importante es el aumento de la edad o el incremento de la edad, ¿no? Porque la gran cantidad de personas que tienen, digamos, diagnosticado este tipo de enfermedad son mayores de 65 años, lo cual habla de este rango, ¿sí? Pero vuelvo a reiterar, el Alzheimer no es una enfermedad de la vejez, ¿sí? Vejez no es igual a Alzheimer, vejez no es igual a dependencia, vejez no es igual a no poder decidir, ¿no? Aún estando en los estadios de demencia avanzada, aún estando la persona cursando por un deterioro cognitivo, tenemos que tratar siempre de respetar lo que tiene que ver con su identidad, con sus derechos, con las cosas que hablen de la propia persona, ¿sí? Digamos, los cuidados que vamos a plantear son de manera continua, ¿no? Eh, Así como la enfermedad de Alzheimer es neurodegenerativa, de esa forma también es progresivo, de cierta manera no, son progresivos los cuidados que se van requiriendo de una etapa y de un estadio a otro, ¿sí? Y más aún, me animo a decir, de una persona a otra. Es de mi mayor interés hacer mucho hincapié en esto último, ya que creo que es vital que podamos entender justamente de que más allá de las causas que sean por las que estemos transitando, o ya sea una condición por la cual estamos invadidos o a una condición que estamos habitando, o lo que fuera, entendamos de que estamos trabajando con personas o estamos cuidando personas o somos familiares de personas que han tenido una historia, que han tenido una identidad, ¿sí? Que tienen información, que las cosas le gustan que se hagan de una forma, que le encanta tales o cuales aromas, que le gustan, ¿no? Estar pendiente entonces de cuáles son las cosas que yo utilizo en la vida diaria para acompañar a esa persona, pero que realmente hablan de esa persona, ¿no? Y no que son cosas que yo introduzco, utilizo, ¿sí? Pero desde mi óptica, ¿no? Entendiendo entonces que mi forma, digamos, nadie lo hace queriendo quitarle derechos al otro, ¿no? Sino desde estar pensándolo desde otro lugar, ¿no? Quizás desde lo práctico, quizás en el de suponer, ¿no? Entonces, lo que les estoy invitando en realidad es hacer el ejercicio de, bueno, a esta persona, ¿cómo le gustaría ser, por ejemplo, bañado? ¿O cómo le gustaría que hagamos la comida? Que preparemos un lugar, lo que sea, ¿no? Pero digamos, tener en cuenta esto, que nosotros estamos acompañando a una persona que por sus características, por encontrarse desarrollando una patología o una sintomatología, se encuentra en este estadio. Entonces nosotros lo que tenemos para acompañarla es lo que conocemos de ella, ¿no? Y eso son los datos biográficos, ¿sí? Que tenemos que tener muy en cuenta para este tipo de acompañamientos. Como bien menciona esta diapositiva, según los cálculos, 50 millones de personas padecen demencia y se prevé que esta cifra se triplique en 2050, ¿no? Entendiendo entonces que toda Latinoamérica está atravesando por un proceso de envejecimiento y esto claramente extiende
los años de vida, y eso a su vez no quiere decir que las condiciones y la calidad de vida sea una calidad de vida digna o que sea funcional o lo que fuere, ¿no? Sino que se prevé un incremento, pero también se prevé que necesitemos políticas de acción, ¿no? Para poder satisfacer todas las necesidades que van a tener o que vamos a tener como población en el 2050 con la gran cantidad de personas mayores, personas que se encuentren envejecidas, ¿sí? Entendiendo esto en realidad como un fenómeno que está sucediendo en toda América Latina y que no estamos ajenos, ¿sí? Hacia allí vamos, claramente, ¿no? Para que en un momento haya más personas de 80, de 75, de 65 años que niños de 5, 6, etcétera, ¿no? ¿Y qué es la cognición, no? Porque todo el tiempo estamos utilizando que la terminología, ¿no? Que las personas mayores presentan alguna alteración que tenga que ver con las funciones cognitivas superiores, etcétera, y etcétera. O hay que realizar una evaluación neurocognitiva, pero ¿de qué se trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cognición? La cognición se entiende como la facultad para procesar la información, ¿sí? A partir de la percepción. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros recibimos todo el tiempo información de nuestro ambiente, ¿sí? El ambiente nos da todo el tiempo dato de cómo tenemos que actuar o qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en algún momento esa percepción decodifica esa información, ¿no? Que viene a estar teñida claramente por la experiencia y la subjetividad, ¿no? Y mediante diferentes tipos de factores y de funciones cognitivas se realiza esto, ¿no? Dentro de las mismas, ¿sí? Se encuentra la memoria, el lenguaje, funciones ejecutivas, atención, resolución de problemas, etcétera, etcétera y etcétera, ¿sí? La cognición es lo que utilizamos para percibir, para elaborar y para responder frente a diferentes tipos de estímulos, ¿sí? Para poder planificar lo que tiene que ver con el curso de ese pensamiento en función de. Bueno, como este taller entonces se trata específicamente de cómo podemos mejorar y de que se lleven tips y herramientas de cómo mejorar entonces ese vínculo y cómo poder acompañar mejor a las personas que están a nuestro cuidado, a nuestra asistencia o son nuestros familiares, arrancamos por lo que tiene que ver con la comunicación. Existe la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Y allí vamos entonces. La comunicación es un poco y un poco, ¿no? Una ensalada y una conjunción de ambas. Vamos a hablar primero de la comunicación verbal. Pero en sí tenemos que tener en cuenta que una se complementa con la otra, ¿sí? Cuando es la comunicación verbal, lo que vamos a hacer entonces es tratar de dar un mensaje claro, que el mismo sea claro y corto, ¿sí? Con buena articulación, pero no olvidemos que no hay que sobreexagerar, ¿no? Si estamos moviendo la boca, estamos moviendo las manos y encima hay que decodificar un mensaje, es un montón de información para la persona. Entonces tenemos que tratar de simplificar, ¿no? No olvidemos que estamos hablando entonces en personas que tienen demencia, que ya se encuentran con una alteración, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta de simplificar los estímulos que vamos a brindar con el fin de favorecer que la persona pueda entonces comunicarse, entendernos o darnos a entender. Acompañar con movimientos, pero que los mismos no sean excesivos. Tener y utilizar un tono de voz audible, que el mismo no sea ni muy cargado de agudos ni muy grave, tratar de no ser monocorde y claramente que el mensaje sea claro. La cara siempre debe estar dirigida hacia la persona que nosotros estamos hablando o con quien nosotros nos queremos comunicar. Es muy difícil mantener una comunicación si una persona está hablando y se dirige hacia otro lado, ¿no?
Entonces tengan en cuenta esto en el momento que ustedes también quieren realizar algún tipo de comunicación, ¿sí? Tenemos que estar en la misma altura. Esto quiere decir ponernos claramente a la misma altura que la persona según cómo se encuentre su posición, ¿sí? Para favorecer lo que tiene que ver con el contacto visual, para favorecer también lo que dijimos sobre el tono de voz, para favorecer también la escucha. Continuando entonces con lo que tiene que ver con la comunicación verbal, tener muy en cuenta de ser tolerante frente a la repetición, ¿sí? Frente al pedido de repetición en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a una alteración presente, ¿no? En lo que tiene que ver con la memoria, claramente la persona se olvida de la información que nosotros le otorgamos. Por eso hay una repregunta y la misma puede ser de manera constante, ¿no? Lo que hace justamente que muchas veces el cuidador, el familiar o la persona que esté a cargo, asistiendo y demás, pueda llegar a cansarse porque es algo normal. Entonces, claramente también ahí podemos utilizar algún cartel, podemos utilizar también, por ejemplo, alguna característica que haga que la persona pueda darse cuenta que esa pregunta ya fue cerrada o que fue, digamos, mostrada o evidenciada, por ejemplo, en el momento de la ingesta. ¿Sí? Podemos mostrarle en qué hora es, que su plato aún se encuentra ahí para lavar, etcétera, ¿no? Dependiendo entonces cuál es la exigencia de respuesta que tenga esta persona, es la estrategia que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? No con el fin de mentir, sino con el fin de disuadir ese foco nocivo para la persona y que pueda entender que ya le respondimos esa pregunta. También, por ejemplo, si nosotros podemos introducir, que va a ser el tema posterior que vamos a tratar, lo que tiene que ver con las rutinas, ¿no? Podemos también ir advirtiendo acerca de cuáles son las actividades que vamos realizando. Eso compensa también que la persona se sienta ansiosa, nos permite organizarnos. Y también claramente si nosotros le mostramos que ya hemos realizado esta actividad, que ya hemos comido, que ya fue la hora de la siesta y ahora toca la tal X hora, por ejemplo, la hora de la caminata o de la merienda, ¿no? Y también tiene que haber en el espacio un reloj que indique específicamente cuál es la hora y en qué día nos encontramos, ¿sí? Son dos cosas esenciales que el ambiente tiene que otorgar y también acerca de esto vamos a estar charlando un poquito más tarde también. El otro punto tiene que ver con la validación, ¿no? Validar lo que se dice, ¿no? Validar lo que dicen, mejor dicho, ¿no? O cómo se sienten, lo que están manifestando. Bajo ningún punto de vista nosotros estamos, digamos, en contra o iremos en contra de lo que dice, siente o manifiesta la persona, ¿no? Estamos al revés, para validar lo que siente, para darle un espacio de escucha, para darle un espacio de empatía y de en realidad que pueda sentirse seguro para poder expresar todas aquellas cosas que siente o le están pasando, ¿no? Después haremos el juicio acerca de si creemos que aquellas cosas que la persona está diciendo tienen que ver con los criterios de realidad o son algunas ideas de ella misma, ¿no? Pero aún así lo que tenemos que hacer en cualquier caso es estar claramente dispuestos y dispuestas a validar sus emociones, a validar lo que están sintiendo y de esa forma tomarlo como herramienta para poder intervenir en pos de, como dice el próximo ítem, sacar del foco nocivo la atención, ¿no? Tenemos que tratar de salir de ese espacio en donde vemos que la persona se siente perjudicada, ¿no? Y más allá de validar la emoción, la información, etcétera, tenemos que utilizarla para poder disminuir su excitabilidad, ¿no? O para favorecer que pueda estar más tranquilo, más conectado. Los focos nocivos de atención justamente es esto, ¿no? Como estar dando vueltas frente a a una dificultad específica que puede ser, por ejemplo, no sé, pensar que como durante toda mi vida fui maestra, ahora voy a ir a dar clases, ¿no?
Y en este momento quizás yo me encuentro en un estadio de demencia de tipo moderada avanzada. Entonces, aún la persona se encuentra con los deseos de volver a realizar aquellas actividades que le fueron significativas. El tema es cómo hacemos nosotros, ¿no? Para no confrontar con su idea y decirle, no, ahora en este momento vos no vas a dar clases, no vas más a dar a clases, ¿no? Entonces, como ese discurso es totalmente agresivo y totalmente violento, lo que hacemos es justamente buscar una estrategia que linde, obviamente, con esta temática que estamos abordando, por ejemplo, con el dar clases, ¿no? Entonces, la persona quizás puede darnos clases a nosotros, le podemos explicar que en este momento es un día de paro, ¿sí? O que en este momento no va a haber clases, pero sí estaría muy interesada o interesado en ver cómo prepara sus clases, en qué constan, ¿sí? O quizás puede ser un alumno o una alumna que va a recibir o a tomar una clase, ¿sí? De esa forma la persona está en el rol activo, significativo, que el recuerdo le refresca. Nosotros le otorgamos una ocupación y un rol que claramente van con su línea y logramos que pueda distenderse, logramos que pueda correr ese foco atencional, ¿sí? Y todo el tiempo tenemos que estar predispuestos y atentos a escuchar, observar, mirar, estar alerta a las señales que existen, a las diferentes manifestaciones de las conductas, de los comportamientos, de las sensaciones. Escuchar lo que se dice, cómo se dice y en qué contextos. Si es algo que se repite, si es algo que sucede una vez. Y decir, claramente dar información, otorgar información, brindar la información que sea necesaria, que la persona esté necesitando. Y en ese decir también tener cuidado, ¿no? De qué forma lo decimos, qué es lo que decimos también, ¿no? Recuerden acerca de lo que hablamos, de los mensajes cortos, ¿sí? De lo que tiene que ver con la información y también con la dignidad de la persona acerca de esa información. Seguimos la misma línea que venimos abordando desde que iniciamos. Si bien no hace muchos minutos que empezamos, sí podemos ver cómo todo el tiempo nos estamos refiriendo a la persona mayor como centro, ¿sí? Hacia dónde van todas nuestras intervenciones, pero también hacia dónde apuntan todas las estrategias y desde dónde sale toda la información, ¿sí? Todos estos datos biográficos que estamos hablando que van entramando todo el tejido del cual vamos a hacer y vamos a entretejer de manera conjunta, ¿sí? Para poder sostener a esa persona. Esa persona está sostenida por su identidad, por sus características, por su historia. Entonces, también la necesidad de compañía a lo largo del desarrollo de esta etapa vital requiere entonces de este mismo entramado, ¿sí? Estar atenta a la comunicación no verbal sí que es muy importante, ¿sí? Todo esto está todo el tiempo dándonos información, los cambios de comportamiento, los cambios en lo que se dice, como les mencioné de manera anterior, pero también en lo que se hace, ¿sí? El cambio muchas veces está ahí también, en lo que se hace. Y en ese cómo se hace, ¿no? Quizás podemos ir evidenciando que ahora la persona toma diferente los utensilios de la alimentación, o vemos que agarra de otra forma la taza, o que se derrama, o que está teniendo algunas alteraciones, por ejemplo, en confundir una servilleta con un alimento, o que confunde diferentes tipos de cosas, ¿no? Entonces también lo que se hace y cómo se hace nos va diciendo y nos va datando de cómo se encuentra esa persona y cuál y cómo necesita y debe ser tratada y atendida. Y como hablamos también, lo que tiene que ver con la comunicación no verbal puede venir tanto como la interpretación y la expresión
desde las personas mayores hacia los familiares o cuidadores y a la inversa, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que estar súper atentos a aquellos cambios que, como dije de manera anterior, la persona presenta, ¿sí? Las alternancias en el tono, ¿sí? En el tono muscular sobre todo. Quizás pensaban que era en el tono de voz, pero también en el tono muscular, ¿sí? Recuerden los tonos de rigidez, ¿sí? También que se van evidenciando frente a diferentes cambios que va sufriendo la persona y que claramente no está en una situación de lenguaje, de comunicar de manera oral y verbal, pero nos está diciendo, ¿sí? Está diciendo con sus cambios de facies, está advirtiendo con sus cambios de posición, ¿sí? Con su agitación o con su cese. Entonces, tener en cuenta todo lo que mencionamos de manera anterior, de estar ubicados enfrente a la persona y tener en cuenta lo que tiene que ver no solamente con la ubicación, por un tema de la visualización, sino también por la dirección del sonido y de la voz, ¿no? Y recordar claramente lo que tiene que ver con la sobregesticulación o la exigencia de la articulación frente a esta comunicación, ¿sí? Y si vivimos con las personas mayores, tocar es hermoso y está buenísimo y disminuye la excitabilidad, ¿no? Entonces, en algunos momentos, quizás en algunas instancias, eh, crear un espacio propicio para que haya un abrazo, para que haya una caricia, para que haya un roce, para que haya algo que nos avise que hay un otro que está con nosotros o con nosotras y que nos está dando contención, ¿sí? Que no solamente está ahí físicamente, sino que también nos puede brindar otro tipo de contención. Y eso se llama seguridad y esa seguridad se traduce en bienestar también. No solamente para la persona que es cuidada, sino también para nosotros o para nosotras, ¿sí? Tener en cuenta claramente que si no vivimos con la persona mayor, y esto se hace, por ejemplo, mediante llamados o, por ejemplo, mediante videollamadas o encuentros alternados o, por ejemplo, también visitas, pero no es siempre. Entonces, lo que está bueno también es contextualizar ese momento de abrazo, ¿no es cierto? Ya sea mediante algún tipo de actividad que se realice a la distancia, mediante la descripción de la acción, mediante la convocatoria, mediante digamos, contarlo, decirlo, ¿no? Eso también es una forma de abrazar, quizás abrazar un poco con las palabras cuando no se puede hacerlo de otras formas, ¿sí? Y cuando vemos a la persona mayor, claramente, como les dije también, hay un montón de información que nos está dando, ¿sí? No olvidemos también de lo que tiene que ver con la alineación postural, ¿sí? Lo que tiene que ver con su ropa, lo que tiene que ver con sus formas, lo que tiene que ver con su higiene también. Todo eso es información. Ahora también, el ambiente también es información. El ambiente nos brinda una comunicación. Hay una unida, hay un vuelta. Hay algo del ambiente que también nos va modificando. Pero del ambiente también vamos a hablar un poco más tarde. Y una forma de encuadrar entonces, una forma de organización, una forma de también lo que tiene que ver con estimular, ¿no? No solamente en la realidad, sino con lo anticipatorio, con la comunicación, digamos, desde las rutinas podemos abordar diferentes cosas, diferentes áreas, diferentes contenidos, diferentes cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? No solamente para el abordaje de la persona, sino también para la organización de nuestro propio tiempo, ¿no? Esto que también tiene que salir a jugar, ¿no? Bien, tenemos este rol como cuidadores, asistentes personales o lo que fuera, pero no debemos olvidarnos entonces que nosotros no somos esa persona, que somos alguien que está acompañando, pero no somos esa persona con demencia, ¿no? Y que está bien que dediquemos una parte de nuestro tiempo,
que lo organicemos, etcétera, pero también está muy bien que nos dediquemos tiempo para nosotros y para nosotras. Que tengamos una gestión de ese tiempo de tal forma que exista el momento real de pausa, ¿no? Que no sea un invento o un me tengo que tomar un tiempo para descansar, que realmente haya un espacio de pausa y que esa pausa también hable un poco de cada uno, ¿no? Que esa pausa tenga que ver con actividades y placeres y gustos que hablen acerca del cuidador o de vos como familiar. Que hagas las cosas que te gustan en tu tiempo, lo que te corresponde, lo que necesites para tomar más energía. Ahora con la pandemia han surgido también nuevos horarios, nuevas disposiciones, nuevas formas de las haceres. Antes los turnos se sacaban de una forma, ahora se hacen de otra. Algunas cosas se agilizaron para mucho mejor, otras no lo sabemos. Todo en verdad va a ir dependiendo de cómo eran las rutinas y los hábitos antes de la pandemia, cómo han sido durante y también cómo se han transformado ahora también, ¿no? Digamos, todo el tiempo estamos como tratando de adecuarnos a nuevos emergentes. Entonces, eso también hace que la persona que padezca alguna alteración cognitiva, o en este caso que estamos hablando de demencia, específicamente, que se desoriente más, que se desorganice más, ¿no? Si todos estamos más desorganizados. En líneas generales, la pandemia ocasionó claramente algunos desajustes y eso interfirió en la vida cotidiana de todo el mundo, ¿sí? Entonces, es importante también para la nueva adquisición de hábitos y rutinas o para cuando haya que cambiar o instaurar un hábito nuevo, que lo tengamos planificado, que vayamos por ello de una manera progresiva, ¿no? Que tengamos en cuenta los horarios estipulados cuando lo vamos a realizar. Por ejemplo, si vamos a trabajar lo que tiene que ver con el control miccional de urgencia, ¿sí? Lo que debemos hacer es, por ejemplo, estimular a que la persona vaya cada hora y media a 2 horas al baño. Entonces, podemos tener una planilla para poder ir anotando todos los datos y para ir anotando si hace falta. Podemos usar también una alarma que nos avise cada X tiempo, etcétera. Y de esa forma podemos, por ejemplo, con una rutina marcada, generar un hábito, ¿sí? También debemos tener en cuenta cuál es el mejor momento para realizar la actividad. No todas las actividades son buenas para realizar en todos los momentos, ni en todos los ambientes, ni son buenas tampoco para todas las personas, ¿sí? Esto es algo que se cree mucho, ¿no? Que una actividad, por ejemplo, de estimulación va a servir para cualquier persona. Y en general ninguna actividad es para todo el mundo, no a todos nos gustan las mismas cosas, ni tenemos los mismos intereses, ni los mismos tiempos, ni los mismos deseos o ganas. Entonces, vuelvo a retomar lo que estuvimos charlando desde el inicio acerca de lo que tiene que ver con desde la personalización, desde estar centrado en la persona, nuestro trabajo, ¿no? En pensar el dato biográfico como hilo conductor. Lo vuelvo a sostener y lo vuelvo a decir porque claramente es lo más importante que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a realizar alguna intervención o en algún tipo de acompañamiento. Saber qué le gusta, qué escucha, qué no escucha, cómo le gusta el agua, a qué hora se bañaba, cuál es su club de fútbol, etcétera y etcétera, ¿no? Tratar entonces de estar alerta claramente de en qué momento es el mejor para poder realizar las actividades. Y en esto, por ejemplo, un claro ejemplo es cuando tiene que ver con el baño, cuando la persona, por ejemplo, estuvo acostumbrada durante toda su vida a bañarse a la mañana muy temprano y luego por alguna circunstancia tiene ahora que bañarse, por ejemplo, todas las tardes, ¿no? Y empiezan a sostener que, bueno, que no se quieren bañar, que no es el horario que les gusta, etcétera. Y quizás con un simple cambio de horario de baño, se transforma y se modifica un montón la calidad de vida de esa persona, ¿no? Y de quién acompaña y de quién cuida, porque una de las actividades más dificultosas se vuelve el baño, ¿no? La higiene mayor, muchas veces tratar de que se bañen o por ejemplo, que han olvidado que ya se bañaron o que no se bañaron o se ponen irritables en ese mismo momento. Entonces, tener en cuenta de cuál es el mejor momento para realizarlo, cuáles son las mejores características y condiciones y
Por sobre todas las cosas, también priorizar, ¿no? Tampoco todas las cosas las tenemos que hacer en el mismo momento o son para hacer el mismo momento, sobre todo cuando hay algún emergente, hay alguna cuestión que tenemos que atender de manera muy prioritaria, ¿no? Entonces establecer un orden para las cosas, para las actividades que tengamos que hacer, ¿qué es lo prioritario en este momento, en ese mismo momento? Entonces, al tener un orden de prioridades, ¿sí? Por ejemplo, no puedo dejar pasar que la persona se está alterando en el momento de la alimentación, pero sí puedo eh, pasar la ropa de invierno arriba, supónganse, y usarla de verano abajo. Digo, doy dos como ejemplos que son muy extremos quizás. Pero a este caso voy, ¿no? Que hay cosas que pueden esperar y que ya habrá momento para realizarlas. Y hay cosas que son inminentes, que son aquí y ahora y que uno no puede desplazarlas ni quitar el foco, ¿sí? Siempre que se pueda, ¿sí? Lo que vamos a tratar de hacer es no solamente de involucrarla con el orden y la organización de sus rutinas, sino que en todo lo que la persona pueda hacer por sus propios medios, nosotros vamos a tratar y vamos a estar apoyando, sosteniendo. Si no se trata de abolir habilidades ni autonomía, todo lo contrario, sino de estimular, ¿sí? Y en ese estimular también involucrar a la persona, y el involucrar no solamente tiene que ver con la voz de la persona y lo que pueda decirnos o no, sino en esto que les vengo mencionando acerca de lo que tiene que ver con lo autobiográfico, con lo identitario, ¿no? Cómo vamos mechando en esa rutina entonces que vamos a armar todos los datos de esa persona, ¿sí? De sus gustos, de cómo le gustaba el agua, a qué hora se bañaba, qué era, cómo se alimentaba, por ejemplo, de qué lado de la cama le gustaba, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que yo puedo ir tomando como datos que van a hacer que la calidad de vida de la persona sea diferente y que van a hacer que el trato que yo le brinde sea totalmente distinto, ¿sí? Y como nombramos y hace un ratito estuvimos charlando sobre esto y me parece que no es menester volverlo a resaltar y volverlo a decir, tener tiempo personal, aunque ya sea algo cliché o que está muy dicho, ¿no? Pero tener tiempo personal lo cambia todo, tener proyectos personales lo cambia todo. Tener no solamente quedarnos con ese rol de cuidador, no solamente quedarnos con esa tarea, con esa sobrecarga que muchas veces existe, sino empezar a buscar y a gestionar espacios que sean de un bien amoroso para con nosotros mismos, para con el acompañamiento que estamos realizando, ¿no? Entonces, para eso hay que ser muy consciente también, estar alerta con los propios signos y con los propios síntomas y claramente pedir ayuda en el momento que sea, ¿sí? Y quizás puede ser a un amigo, quizás puede ser a un profesional, no importa. Lo importante es claramente poder empezar a manejar ese tiempo que es de uno para uno. Y algo muy importante que tenemos que involucrar dentro del desarrollo de las rutinas, del desarrollo de lo que tiene que ver con los hábitos, ¿sí? Es incorporar lo que tiene que ver con los facilitadores de la orientación, ¿sí? El ambiente, como ya mencionamos, nos está propiciando un montón de información y esa información tiene que servir para orientarme, tiene que serme funcional, ¿sí? Entonces, cuanto menos estímulos, mejor, pero esos estímulos tienen que ser funcionales, ¿sí? Entonces, dentro de estos estímulos están aquellos que van a estar avisándome sobre cuáles son mis cosas, cuáles son mis objetos, ¿sí? Dónde está mi habitación, que es una mezcla entre la información personal y la información espacial. También, por ejemplo, como les nombraba de manera anterior, cuando yo ya estoy incorporando en el ambiente lo que tiene que ver con un reloj, lo que tiene que ver con un cronograma, lo que tiene que ver con un calendario, estoy dando información, esa información son datos para ser procesados, eso es orientación en la realidad. ¿Sí? Es toda información que yo le estoy dando a la persona para avisarle, para contarle, para situarla en el aquí y en el ahora. ¿Sí?
Entonces, esas son las formas, pero también, por ejemplo, lo que tiene que ver con la luminosidad del lugar, ¿no? No solamente por un carácter desde lo seguro, sino también para brindar información, ¿no? Esa información me la va a dar, en este caso, por ejemplo, la luminosidad que venga desde afuera o no, si es de día, si es de noche, si es de tarde, cómo está el sol, etcétera. Entonces, eso también es orientación en la realidad, también es un tipo de comunicación, también estamos hablando del ambiente, ¿no? Vieron como todo el tiempo las cosas, las dimensiones, los alcances van como entrelazándose, ¿no? Y siempre haciendo hincapié en lo mismo, que todo va a ir centrado hacia la persona y surge desde cada identidad, desde cada particularidad. Entonces, como mencionamos, esos estímulos deben estar en el ambiente de cada una de las personas, sobre todo en aquellos ambientes donde la persona permanece más tiempo, ¿sí? Tengan en cuenta entonces en dónde van a colocar esos estímulos, tengan en cuenta la funcionalidad de los mismos, la altura de los mismos, que sea visible. Recuerden y tengan presente lo que tiene que ver con la vista de la persona mayor, ¿sí? Que quizás muchas veces está disminuida, ¿sí? Como dentro de algunas otras alteraciones sensoriales que puede devenir con el envejecimiento de la propia persona. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y en ese momento lo que puedo hacer, por ejemplo, es incrementar la letra, es utilizar, por ejemplo, si realicé un cronograma, realizarlo con colores que llamen la atención, ¿sí? Por ejemplo, como les dije, incrementar la letra, por ejemplo, si voy a poner un calendario, que el calendario sea totalmente amplio, que se vean los números, que se vean los días. Y algo sumamente interesante es que también se puede incluir a la persona en esto, ¿no? Digamos, tenemos la posibilidad de incluirla desde la realización del hábito y de la rutina de ir colocando la fecha cada día, de ir tachando el día, depende de cómo vayamos a implementar la acción, ¿no? Pero podemos ir involucrándola entonces en este aquí y en este ahora. Como ven, hay tres tipos de información: la temporal, la espacial y la personal. Y como les dije de manera anterior, muchas veces estas se entrecruzan, ¿sí? Entonces, muchas veces sucede, por ejemplo, que algunas personas que tienen Alzheimer pueden también tener una sintomatología de deambulación o vagabundeo o caminata errática, ¿sí? O lo que se le llama wandering. Y en estos casos, por ejemplo, hay algunas personas que se encuentran desorganizadas e intentan también encontrar o buscar estímulos que le proporcionen seguridad y que hablen de ellos. En algunos momentos utilizamos, por ejemplo, en una residencia larga estadía en donde yo me encontré desempeñándome como terapista ocupacionales, en un dispositivo en donde se abordaba este tipo de población, utilizando recursos, ¿sí? Que hablaban de la persona para que pudiese identificar los propios lugares. Por ejemplo, colocando en la puerta de su habitación un elemento que fuera identitario. En algunos casos fue un pañuelo. En algunos casos, en alguna mujer que, por ejemplo, utilizaba muchas carteras y le eran muy significativas, utilizamos una para colocarla en la puerta para que pudiera identificarse. Puedo hacer un apoyo con algún cartel con su nombre, claro que sí. Que contraste, ¿sí? Hay que tener en cuenta la figura y fondo cuando armo carteles, cuando por ejemplo quiero indicar algo, porque a veces se pueden mezclar y recuerden que siempre estamos tratando de que todo sea lo más sencillo y lo más simple posible. No aniñado, sino simple. No hablarles a las personas mayores como si fueran niños chiquitos, porque no lo son, son personas grandes que se encuentran en este estadio. Por tanto, merecen nuestro trato digno, respetuoso por su nombre y no infantilizados, ¿sí? Así que es algo que hay que tener muy en cuenta.
Y como venimos mencionando a lo largo de todo este trayecto que estamos compartiendo, hay que tener en cuenta siempre los datos de la propia persona. Entonces, según sus gustos, sus intereses, las formas o lo que fuera, yo puedo utilizar esa información para poder brindarle entonces esa orientación también. ¿Vieron entonces cómo está todo totalmente entretejido? Y porque estamos hablando de las personas entonces como tales, ¿sí? No solamente hablamos de lo que tiene que ver con lo funcional, de lo cognitivo, sino que también de lo comportamental, espiritual, etcétera y etcétera, ¿no? Entonces, el espacio, el aquí, el ahora, la persona, ¿no? Todo está bajo lo que tiene que ver ser una persona y un sujeto de derechos, con dignidad, eh, con derecho a tener buen trato. Y ese buen trato y esa calidad de vida y esa atención se va dando conociendo y respetando los gustos, los intereses y desde ahí hacia abajo, ¿sí? O desde ahí hacia arriba. Un poco y un poco. Pero lo que quiero dejar en claro es que lo central es que vayamos respetando esa dignidad. Esa dignidad se respeta con buenos tratos, con buena calidad, pero también respetando la esencia de la persona, lo que quiere, lo que quería hacer, sus gustos y todo lo que hable de ella, ¿sí? No tenemos que corrernos de esa mirada, sino que al contrario, tenemos que profundizarla. Por eso les digo que, por ejemplo, en esa señora que se desorganizaba y se desorientaba, utilizamos cosas que tenían que ver con ella. Así, por ejemplo, una persona que esté acostumbrada a utilizar sombreros, se le puede colocar uno en la puerta de su habitación. También se puede colocar nombres en las otras habitaciones para que sepa quién está durmiendo en tal lugar. Señalización en el momento de saber para dónde se encuentra el baño, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta también que esto habla de la seguridad, que esto habla del ambiente, ¿sí? Y claramente de lo que particularmente necesita cada uno, pero teniendo en cuenta que hay muchas caídas que se producen en el momento en que las personas mayores intentan ir al baño, ¿sí? Esto es para tener en cuenta, ¿sí? La señalización, cómo le aviso yo a alguien que se encuentra desorientado que para ese lado está el baño y qué es lo que está buscando, ¿no? Y una vez que ya pueda ver la señalización, seguramente va a disminuir su irritabilidad, va a disminuir su agitación. Así que bueno, todo esto es tan importante como lo es una actividad, como es una medicación, como lo es cada una de las palabras que nosotros vamos a poder tener y utilizar para poder intervenir, ¿no? Entonces, no hay que olvidarse. Por un lado, ofrecerle la información del tiempo, ¿sí? En qué año, en qué día, en qué momento estamos de manera temporal en función de lo que tiene que ver con las estaciones, qué indumentaria, ¿no? Digo, todo se va entrelazando, lo vuelvo a decir una vez más. Y también con lo espacial. ¿Y qué recursos podemos utilizar para comunicarnos, ¿sí? Como herramientas? Primero, tomarlo con tranquilidad, entendiendo que la persona está pasando por un proceso patológico, ¿sí? Entender que lo que está haciendo, lo que está diciendo no es en contra mía y no está armando alugubraciones en función de mi persona, sino que en realidad lo que está haciendo es estar en un proceso patológico, ¿sí? Está dentro de lo que cree, piensa, siente, que muchas veces puede estar alterado, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta en que la persona no me está haciendo daño intencionalmente, ¿no? Muchas veces se escucha, por ejemplo, me dice cosas que nunca me dijo, me lastima, me lastiman sus palabras o no quiere estar conmigo, yo siento que me rechaza, ¿no? Y cuando sobre todo es notoria, muy notoria el cambio de su personalidad y en realidad el cambio de su comportamiento, mejor dicho, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Justamente que están haciendo lo mejor que pueden y que en realidad las personas no lo están haciendo contra ustedes, ¿sí? Aunque a veces se sienta tan en piel que parezca que sí.
Entonces, una de las cosas tiene que ver con eso, ¿no? Con no tomarlo tan personal. Por otro lado, ser honestos, ¿sí? Tratar de no ocultar información, salvo información que sea de carácter nociva. Pero, por ejemplo, no hacer engaños, ¿sí? No decir que, por ejemplo, si se van a bañar o si realizan la actividad del baño, después van a venir sus hijos o una visita, ¿no? No utilizar quizás cuestiones que tengan que ver con la emocionalidad para poder lograr actividades, porque después la frustración puede ser muy grande, ¿no? Después de que se realizó la tarea, bueno, no había nadie para visitarme. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, cómo se dice, ¿no? Y en función de qué, ¿no? No está mal utilizar estrategias que tengan que ver con, por ejemplo, invitar a que la persona se bañe para luego hacer una actividad que será cierta, ¿no? Una actividad real que tendrá sentido con la persona y que se hará realmente, ¿no? Pero lo que sí está mal es mentirle, engañar y sobre todo que la persona lo evidencie y nada, en realidad se genere todo lo contrario de lo que estoy buscando, ¿sí? Y también algo muy importante es muchas veces utilizar estímulos que sean disparadores para estas charlas, ¿no? Justamente cuando nos damos cuenta que nuestro familiar o la persona que estamos cuidando ya tiene el discurso alterado y, por ejemplo, le cuesta seguir el hilo de la conversación, o yo le propongo temas y no los entiende, se pierde. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es buscar algo que medie por sobre la palabra, ¿no? En este caso podemos utilizar recuerdos de manera conjunta o recuerdos que estén en fotos, ¿sí? O utilizar las mismas fotos, utilizar aquellos intereses, por ejemplo, se puede charlar sobre un tema que sea de mayor interés de la persona, como por ejemplo la pesca, ¿no? Y llevar quizás una revista que sean las que están dedicadas a esta actividad, mostrarla, hablar sobre cuándo lo realizaba, cómo lo realizaba, qué cosas hay que tener en cuenta, digamos, ir introduciendo los temas de interés como mediadores para poder fortalecer la charla y para poder encontrarse con la persona, ¿no? Y sobre todo también para nosotros que estamos tratando de mantener un vínculo, un cuidado y una charla, tampoco sentirnos frustrados, ¿no? O muchas veces he podido observar a hijos o a hijas que se sienten, digamos, frustradas en el momento de realizar una charla porque evidencian que su mamá o su papá está, digamos, en otro tipo de circunstancia y no puede sostener el hilo de la conversación y eso hace que, por ejemplo, el hijo se enoje, ¿no? Pidiéndole y exigiéndole quizás a la persona que pueda y que se involucre en un discurso en el cual no puede sostener y estar, digamos, tan activo de manera verbal como así de pensamiento, como lo está su hijo o como lo quiere encima su hijo, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, de no sobreexigirle a la persona y de no exponer a la persona a situaciones a las cuales ella no puede responder como antes, ¿no? Entonces, por un lado, tiene un componente propio porque ese hijo también se frustra, ese hijo también le duele ver un deterioro por parte de su familiar, está claro, digamos, es normal, sucede, es aceptable, pero lo cierto también es que tenemos que tener en cuenta de no estar exponiendo a la persona a actividades, a desafíos que no pueda entonces cumplir, ¿sí? Y que como mencionamos se logre en realidad lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta esto de sostener horarios, rutinas para la charla, armar una merienda especial, un momento que sea único para que la persona se sienta segura y de esa forma también sea mejor comunicarse, ¿no? Si, por ejemplo, yo intento mantener una charla con un familiar que tiene una demencia en una confitería, será mucho más dificultoso a que si lo realizo en un ambiente en donde estamos nosotros dos, en donde, por ejemplo, tenemos una mesa preparada
vida, pero solamente va a haber lo que vamos a consumir, en donde no hay otro ruido ambiental, etcétera y etcétera. Por otro lado, entender que no son niños o niñas, ¿no? Esto ya lo mencioné, pero muchas veces se infantiliza, ¿no? A las personas mayores entendiéndolas como que son niños o ahora que fueron perdiendo habilidades, es como volver para atrás, ¿no? Es algo que suelo escuchar muy a menudo y es algo que no es así. Empecemos a entender también y hacer este ejercicio no solo para con la persona que estamos cuidando, sino como para el resto también de la sociedad, como para nosotros mismos y nuestro propio envejecimiento, que somos personas, ¿sí? Que no somos, que las personas mayores no son viejos, o sí son viejos, pero no son ancianos ni abuelitos. em, no son viejos verdes, no son brujas, etcétera, ¿no? Porque si no está como todo el tiempo estigmatizándose a la persona mayor como una persona desprovista totalmente de deseos, de derechos, de voz, de identidad, y ya ven que estamos yendo por otro lado totalmente distinto. Hablando sí de los cuidados continuos que necesitan las personas y de cómo fortalecer esas herramientas para vincularnos mejor y para tener un acompañamiento mejor, pero entendiendo que la línea siempre es el respeto por la dignidad del otro, ¿sí? Y recuerden entonces que pueden escribirme a teongeronto@gmail o @teopersonasmayores, que ese es el Instagram, o al 11 31 11 5594 con alguna inquietud o preguntarme algo o realizarme alguna consulta, ¿sí? O también si ustedes tienen alguna anécdota para sumar, para contar, para mejorar, está buenísimo porque quizás a ustedes les resultó algo o utilizaron alguna estrategia o algo que puede servirle a otra persona o incluso a mí misma o nada. Me parece que es súper importante compartir, no naturalizar, porque quizás lo que le sirve a uno le puede servir a otro o no le sirve nada que ver, ¿no? Porque es cierto que muchas veces, como decimos, las intervenciones son personalizadas, ¿no? Y son muy diferentes y muy mínimas también otras veces, ¿no? Vieron cómo cambiar, no sé, por ejemplo, en el momento de la alimentación, si la persona mayor va a realizar las ingestas, tratamos de quitar la mayor cantidad de elementos del ambiente, ¿no? Para que la persona pueda conectarse con esa actividad puntual. Y es algo que es mínimo, que no estamos haciendo grandes esfuerzos por realizar esa intervención. Pero es increíble cómo favorece la conexión, ¿sí? Entonces, eso tenerlo muy en cuenta, que quizás pueden compartir y hacer eco de aquellas cuestiones y aquellas cosas que les hicieron y que lograron en realidad tener un buen cambio, una buena adaptación, ¿sí? Así que pueden narrarnos y contarnos su historia o su anécdota. Después vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver de la organización del tiempo. Hablamos un poco cuando hablamos de las rutinas, ¿no? Y ese tema también va junto con esto un poco. Van mezclados, como está haciendo todo un poco esta charla, un poco esta clase, ¿sí? Que en realidad no es que se trata de que pusimos todo y mezclamos así nomás, sino que estamos evidenciando cómo todo está entretejido, ¿sí? Y cuando hablamos de la organización del tiempo, no me quiero escapar de recomendarles algo que tiene que ver con un libro, ¿sí? Un libro que yo lo he utilizado y que se llama El camino del artista de Julia Cameron, que me parece que está buenísimo, ¿sí? Que también un poco asimilarlo al arte, con el arte de cuidar, ¿no? Con lo que tiene que ver con los vínculos, cuidar, digamos, desde los inicios de nuestra vida, esa tarea digamos, es necesaria, ¿no? Y cómo a lo largo también de todo el tiempo estamos cuidando y nos están cuidando, ¿no? Que vivimos en una interdependencia, ¿sí? Bueno, y este libro también en realidad lo que hace es invitar un poco al artista a encontrarse consigo mismo, ¿no?
a gestionar ese tiempo de tal forma que lo lleva a encontrarse consigo, con sus gustos, con sus intereses, de cierta forma a mirarse, ¿sí? Y a propiciarse un espacio. Entonces, una de las actividades que propone, por ejemplo, es que el artista tenga citas con el artista, ¿no? Entonces, en este caso puede ser que el familiar o el cuidador tenga citas consigo mismo o misma. Se trata de planificar una actividad que en otro momento no lo hubiera realizado, ¿no? Y no sé, habla, por ejemplo, en cuanto a los artistas, en ir a un museo una vez a la semana o tener un espacio para tener una lectura, ¿no? Y cómo trasladándolo a lo que tiene que ver con los cuidados, no es necesario que digamos, sea una salida sí o sí, aunque estaría genial que todos podamos realizar una, aunque sea a la semana, pero tener en cuenta lo que tiene que ver con la calidad del tiempo, ¿no? Esa gestión del tiempo que tenga que ver con la calidad, ¿no? Y el otorgamiento de un espacio, ¿sí? Y a veces no se puede lograr dentro de la casa y está bueno que lo podamos encontrar en otro espacio, quizás en algún centro cultural del barrio, quizás en alguna terapia, quizás en la plaza, donde sea, pero bueno, que encontremos algún espacio que específicamente sea una cita con uno mismo, ¿no? Y desde ahí empezar a poder a trabajar desde otro lado, con nuestro familiar o con la persona que estamos cuidando o asistiendo, ¿sí? También algo que invita es a que todos los días por la mañana, por ejemplo, escribamos en un cuaderno, ¿no? En una hoja limpia. Entonces, levantarnos y dejar un montón de cosas. Esa escritura no tiene que tener un orden, ni siquiera tiene que ser algo que tenga sentido o algo que queramos comunicar o que tenga, no sé, alguna conexión. Simplemente pueden ser pensamientos, pueden ser palabras, pueden ser sueños, pueden ser acciones o situaciones que querramos dejar plasmadas, pero me suena y me resuena también, ¿no? Muy interesante esto de que sea el inicio del día, ¿no? Antes de arrancar el día, dejar plasmados en una hoja de papel también puede ser una forma de descarga, ¿no es cierto? Y salir, digamos, a realizar las actividades cotidianas que tienen que ver con el enfrentamiento, muchas veces de algunas dificultades en nuestro terreno de acción, ¿no? Como puede ser el hogar, como puede ser una residencia, como puede ser en la comunidad, ¿no? Tratar de dejar todas esas cosas en el papel y salir un poco más livianos al encuentro con el otro, ¿sí? ¿Qué recursos se pueden utilizar para poder organizar y gestionar mejor nuestro tiempo? Por un lado, las ya conocidas agendas, ¿sí? Que tienen una planificación tanto diaria, semanal o mensual, ¿sí? Y esas agendas también podemos, si no tenemos dinero, agarrar un cuaderno, ¿sí? Realizarlo y transformarlo como una agenda. Podemos también utilizar la agenda del celular o bien del computador o de la tablet o de la aplicación que también podamos bajar para eso, ¿sí? Pero si tenemos una cuenta en Google, por ejemplo, también podemos utilizar el calendario y la agenda que nos permite, por ejemplo, anotar y tener recordatorios y etcétera, ¿sí? Y nos va avisando si tenemos algún turno médico, si hay alguna actividad importante, si, por ejemplo, tenemos que llevar o asistir de manera particular o específica por alguna cosa puntual a la persona que estamos cuidando o asistiendo, ¿sí? También puedes utilizar carteles, ¿sí? Diferentes tipos de carteles. Por ejemplo, con siglas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cronograma, por ejemplo, también advirtiendo que es algo, ¿no? Etiquetando bien, ¿sí? Uno de los recursos que tiene que ver con los carteles, las indicaciones, es también para prevenir utilizar diferentes potes, frascos, etcétera, que quizás tengan el mismo exterior, pero no contengan lo mismo. Entonces, una forma de organización y digestión también tiene que ver con organizar, con etiquetar, con que las cosas estén al alcance de la mano, ¿sí? Con la anticipación justamente también, ¿no? Tener que anticiparnos a una actividad y para eso tenerla organizada.
No puedo llegar el momento en que es, por ejemplo, el baño y yo recién en ese momento preparar las cosas, ¿no? Sino que tengo que tenerlas de manera anterior, con el fin claramente de que yo no esté desorganizada y que esa desorganización haga a su vez que la persona que yo estoy acompañando o cuidando también se desorganice, ¿no? Tengo que ofrecer un clima seguro, un clima que esté estable y yo también tengo que estar segura y para eso me tengo que anticipar. Así como todas las personas mayores son diferentes, nosotros también, y claramente los estímulos también nos llegan de una manera diferente. Hay muchas personas que son visuales, por lo tanto la utilización de un cronograma que esté, por ejemplo, realizado en una cartulina o en una hoja A3 o A4, pegada en lugares que sean visibles, de hecho hasta pueden ser duplicados, ¿sí? Ayuda y mucho. Muchas veces que sea del mes, ¿sí? Entonces visualmente me va recordando, por ejemplo, con algún cierto color, cuáles son las cosas que tienen que ver con el médico, cuáles son las cosas que tienen que ver con lo social, cuáles son las cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el ANSES, etcétera, y etcétera, ¿no? Así como fechas importantes y sobre todo también colocar fechas importantes que sean relevantes para la persona, ¿sí? Fechas que tampoco nosotros podemos dejar de pasar por alto. Y si hay fechas, que son patrias también nos pueden llegar a servir mucho para poder trabajar y orientarles también, ¿no es cierto? Por ejemplo, luego del 25 de mayo cumple años, entonces es una forma de ir trabajando lo que tiene que ver con la orientación también en el aquí y en la ahora, ¿no? Y entendiendo también, como estamos mencionando todo el tiempo, lo relevante de las propias fechas, de lo autobiográfico también en aquello que tiene que ver con los recursos de nuestra organización, ¿sí? Algo que tiene que ver también con los recursos, como ya les había dicho, tienen que tener las cosas al alcance de la mano, tanto las personas mayores en el momento que están realizando una actividad específica, como ustedes cuando estén acompañando o asistiendo, ¿sí? Porque eso va a hacer justamente que la actividad salga organizada y salga con todos los pasos requeridos para que la misma sea exitosa, ¿sí? Si no, por ejemplo, en la actividad de baño, como estábamos hablando, yo tengo que salir corriendo en el medio cuando la persona se está bañando a buscar la toalla, ya estoy generando un montón de riesgo, un montón de inseguridad y tengo yo que velar por todo lo contrario, ¿sí? Tengo que tratar de brindar un espacio que sea seguro para que la persona pueda desarrollar su actividad de baño como se merece y como lo necesita, ¿no? En un lugar seguro, que le otorgue tranquilidad y que de esa forma también pueda sentirse más autónomo, ¿sí? Así que bueno, tener en cuenta lo que tiene que ver con la anticipación, que también tiene que ver un poco con la comunicación, ¿no? Porque hablábamos esto también de las anticipaciones verbales, ¿no? Avisarle a la persona cuándo vamos a realizar algo. Por ejemplo, cuando vamos a bañarlo o lo estamos asistiendo o ayudando, avisar, bueno, ahora vamos a colocar el shampoo o voy a prender el agua o voy a tal cosa, ¿no? Sobre todo acciones que tengan que ver con el cuerpo específico de la otra persona, no tal como correr, cambiar de lugar, etcétera. Desvestir, vestir, poner agua, ¿no? Tener en cuenta que estamos trabajando y estamos acompañando el cuerpo de otra persona, que estamos acompañando a otra persona. Entonces, como tal, necesita, merece, em, se debe referir a ella con esta dignidad y esta dignidad habla de respetar como persona y de esa forma anticiparle y avisarle todo lo que vamos a hacer con ella, ¿sí? También tener en cuenta lo que tiene que ver con la utilización de alarmas. Como les dije, si tenemos una cuenta en Google, podemos utilizar la agenda y también la alarma que nos puede ir avisando de cosas muy fundamentales tales como los turnos médicos, por ejemplo, ¿no? Pero también, si no, podemos utilizar la alarma del celular, ¿sí? Que tenemos la posibilidad de poner diversos tipos de alarma. Así que es un recurso que quizás no tenemos muy en cuenta muchas veces, pero que es muy funcional. Y en algunas casas también tienen los pequeños relojes con alarma, que también son funcionales, que también se pueden utilizar, ¿no? Dependiendo de lo que haya en cada una de las casas. Y algo también muy importante a tener en cuenta es lo que tiene que ver con el equilibrio ocupacional. No solamente estamos hablando en esta, como
como hablamos de manera anterior, ¿se acuerdan? Tanto para uno como para otro, ya sea para la persona mayor, pero también para la persona que cuida y que es cuidadora, ¿sí? Tener diferentes tipos de actividades y como último, el poner límites, ¿no? También, por ejemplo, sucede muchas veces en las familias en las cuales hay un cuidador central y otros satélites, ¿sí? Y no se logra, en definitiva, poder dividir las tareas y tener un equilibrio y que esa persona pueda gozar de las mismas pausas, del mismo tiempo que el resto de los miembros de la familia, ¿sí? Así que poner límites y también con la propia persona mayor está bien, es respetarse y es sano. Ahora sí,